Esto es Hollywood desde dentro y yo soy Cheryl Hickey. Estoy en Broad Beach, Malibú. Los famosos de Hollywood gastan millones de dólares por vivir aquí, lejos del ajetreo y el bullicio de Los Ángeles. Un paisaje magnífico, aire fresco y, lo más importante, es un pequeño trozo de paraíso a salvo de los escrutadores. La privacidad para los famosos es un bien valioso, sobre todo si se han visto perseguidos o incluso acosados por admiradores locos o paparazzi muy diligentes. Dicen que es el precio que se paga por la fama, pero cuando un cazador de autógrafos se transforma en una amenaza, los famosos tienen que marcar una raya en la arena. El negocio de Hollywood es fabricar famosos, estrellas de las que el público quiere saber más. Fenton Bailey es un productor de cine y televisión especializado en la cultura pop. Vemos la televisión y en ella todo el mundo parece más glamuroso, sus vidas parecen más satisfactorias o más desesperadas. De algún modo envidiamos a todos los que están al otro lado de la pantalla. Y tiene sentido que todos quieran estar al otro lado. Esa es la esencia de la fama, es esa gente que vive al otro lado de la pantalla. Las estrellas de Hollywood forman parte de nuestra cultura desde que se creó la industria del cine a principios del siglo XX, pero parece que el negocio de los famosos se descontrola. La fama ha cambiado drásticamente en los últimos 10 años. De ser algo que algunos críticos calificarían como la obsesión demente de unos pocos, ha pasado a ser sin duda una pandemia, una epidemia global. Y esos críticos no pueden rebatirlo. La demanda de información sobre los famosos es más grande que nunca. Por eso a muchas estrellas les cuesta proteger su intimidad. Es duro. Estaba tomando un sándwich con mi marido, esperando que saliese mi hija del colegio, cuando vi en la acera de enfrente un hombre con un teleobjetivo. Y dije, cariño, ese hombre nos está haciendo fotos. Me contestó, eres imposible. ¿Crees que el mundo gira a tu alrededor? Seguro que está haciendo fotos de arquitectura, de las gárgolas del edificio. No nos está fotografiando. 2 días después estaba la foto en el periódico y le dije, mira, cariño, mira. Y contestó, tenías razón. Al principio le resulta extraño que los fotografíen a cada instante. Pero hay actores como Jim Carrey que aceptan la pérdida de intimidad. Es el precio por la fama. Me siento constantemente en la mirilla de un gran rifle. No sé, ahora me conoce todo el mundo. Tengo lo que deseaba y he de vivir con ello. Tienen que aprender a vivir con los peligros que conlleva la fama. Las celebridades viven una paradoja. Por un lado, tienen que someterse al ojo público. Vivimos en una época de saturación informativa. Y reconocen que necesitan un cierto grado de exposición personal para que el público mantenga su interés por ellas. El doctor Reed Malloy, psicólogo forense, es una autoridad mundial en el estudio de los acosadores. Por un lado buscan la publicidad, por otro saben que su vida personal puede estimular en la mente de los posibles acosadores un deseo de persecución. Y puede que un deseo de hacerles daño. John Lane, detective retirado, creó la unidad de gestión de amenazas de la policía de Los Ángeles y a lo largo de 7 años llevó casos de acoso a famosos. Hoy dirige la empresa Gestión de Amenazas Omega en Los Ángeles, de riesgos y gestión de amenazas. Nuestra empresa ofrece servicios al mundo del espectáculo y a otras figuras públicas, como deportistas, personas que por la naturaleza de su ocupación se encuentran a veces perseguidas o acosadas indebidamente. Los famosos contratan a John para que evalúe las amenazas de los fans o admiradores. A menudo el primer paso para identificar el problema es analizar el correo de la víctima. La comunicación suele realizarse a través de la correspondencia. Los sospechosos escriben a sus publicistas, a sus representantes, a sus abogados, para interactuar con una celebridad en concreto. Esa es su forma de establecer un contacto inicial con el objeto de su obsesión. Los famosos reciben cartas y regalos extraños.
Algunos incidentes son aislados. Lo que causa preocupación es el correo continuo. La mayoría de nosotros no se dedica a escribir cada día 2 o 3 cartas a alguien que no conocemos, de un modo obsesivo. Un día sí y otro también. No. No nos obsesionamos con conocer a esa persona. No sufrimos un delirio que nos lleve a pensar que ya estamos casados con Madonna, por ejemplo. Hoy veremos la pesadilla ambulante de Madonna. Fue un caso agresivo en el que ese individuo saltó por encima del muro en una ocasión. Y cómo el asesinato de una aspirante estrella motivó la ley antiacoso de California. El caso de Rebecca Schaeffer fue muy triste. A Hollywood viene gente de todo el mundo para ser una estrella, pero a veces el sueño cumplido puede ser una pesadilla. Pregunten a los famosos que luchan por mantener una pequeña parcela de intimidad ante sus fans y los periódicos. Cuando se ven perseguidas, las víctimas se preocupan por su seguridad. ¿El acosador sabe dónde están? ¿Intentará colarse en su casa? Pueden tomar medidas de precaución, pero ¿cómo hacerlo cuando ni siquiera saben que las están acosando? Uno de los casos de acoso más famosos fue el de la actriz Rebecca Schaeffer. El verano del 89 era una estrella en ciernes. Una chica de 21 años, natural de Oregón, que había conseguido un papel protagonista en la serie Mi hermana Sam. Había protagonizado su primera película e iba a ver a Francis Ford Coppola para una prueba para El Padrino 3. El caso de Rebecca Schaeffer fue muy triste. Había comenzado una carrera muy buena en el mundo del espectáculo. Rodaba películas, salía en una serie de televisión con la que había logrado triunfar. El volumen de su correo aumentaba con su fama. Robin John Bardo, un joven de 19 años, le escribió a Rebecca y recibió a cambio una foto firmada, un gesto que resultaría ser fatal. En la mente del chico, ese error estableció que tenían una relación. Sabemos que Bardo sufre una patología mental grave, esquizofrenia paranoide. Sabemos que la vio en una película para televisión en la que ella estaba en la cama manteniendo relaciones sexuales con un hombre. Y eso resultó muy ofensivo para él. Entonces Bardo ya estaba obsesionado con Rebecca. Le había levantado un altar en su habitación y se había presentado en el estudio en el que trabajaba, la fiscal de Los Ángeles, Rhonda Saunders. Un día le llevó un oso de peluche, otro día dulces. La tercera vez fue con un arma con balas de punta cóncava y la mató. En su propia casa. Lo más peculiar de los acosadores de celebridades es que se creen sus fantasías, que mantienen una relación real con esa persona famosa. Por eso el comportamiento del famoso les afecta personalmente, como si existiese una relación personal. Cuando la famosa mantiene relaciones sexuales o sale con otro hombre, el acosador puede sentirse muy celoso, o traicionado, o enojado por lo que ha hecho esa persona. Con la ayuda de un detective privado y el Departamento de Tráfico de California, Bardo dio con el paradero de su víctima. En aquella época podías ir a tráfico y con el pretexto de necesitarla para algo, conseguías la dirección de cualquiera por unos pocos dólares. Él lo hizo a través de un detective, sin saber que podía hacerlo personalmente, y consiguió la dirección. Acudió a su edificio de apartamentos en Hollywood. Casualmente, aquel día, el intercomunicador estaba averiado y bajó ella a abrir. Cuando Rebecca abrió la puerta, Bardo sacó su foto dedicada. Le dijo que era su gran admirador y Rebecca le pidió que se fuese. Él se fue, pero volvió poco después enfurecido. A menudo, después de un contacto inicial amistoso, viene el rechazo. Y a veces es en ese periodo posterior cuando vemos un nivel de violencia tan intenso que puede resultar terrible, cuando no fatal. Rebecca le abrió la puerta por segunda vez. Él le disparó en el pecho y se fue. Bardo contó a la policía que sus últimas palabras fueron: ¿por qué? ¿Por qué? Bardo no aparecía en la pantalla del radar. Desconocíamos que su modo de pensar supusiese un peligro latente e inminente. No sabíamos que nos convenía mirar detrás de esa fachada y descubrir más sobre él, sobre sus procesos mentales.
Entonces, ¿cómo podemos esperar que el famoso sienta algún tipo de aprensión? No me resulta extraño que piensen, es una simple carta de un admirador, o qué amable al presentarse en el estudio en el que estoy grabando o rodando una nueva película. Es fantástico que haya traído un oso de peluche para regalármelo, qué encanto. ¿Cómo puede pensar alguien, cómo puede pensar que esa persona supone un riesgo? Pero él lo era. La mató. Bardo fue acusado de homicidio premeditado y condenado a cadena perpetua sin condicional, pero el asesinato de Rebecca Schaeffer dejó un legado más duradero. En el juicio se supo que había conseguido su dirección en tráfico y después se aprobó una ley que prohíbe la divulgación de las direcciones sin un motivo creíble y sin identificación. Aunque eso de nada le sirvió a Rebecca Schaeffer. Estaba muerta. Tras el asesinato de Rebecca Schaeffer, la policía de Los Ángeles creó su famosa unidad para la gestión de amenazas. La policía de Los Ángeles estaba obligada a responder y me encargaron la tarea de crear una unidad que se especializase en el acoso. Porque quizás hablemos de ello, pero la ley contra el acoso se aprobó en California en 1990. Nuestro reto era especializarnos en el acoso. Aplicar la ley a la población civil, tomar la iniciativa y de esta forma prevenir este tipo de tragedias. Cuando mataron a Rebecca Schaeffer, se empezó a hablar de acoso. Se le prestó atención y se aprobó la ley. En el 93, Canadá y los Estados Unidos ya habían aprobado leyes contra el acoso, pero ¿qué es el delito de acoso? Se entiende que el acoso es un delito que tiene tres componentes. Primero, existe una pauta de persecución o seguimiento no deseado de otra persona. Segundo, tiene que haber algún modo de amenaza creíble. Y a menudo esa amenaza creíble se establece cuando la víctima cree que ese individuo puede hacerle daño. Tercero, la víctima tiene que sentir cierto temor del acosador. Persecución indeseada, amenaza creíble y temor en la víctima son los tres elementos típicos que definen el delito de acoso.